sermón tiene un título un poco diferente, no sé si homiléticamente será lo más correcto. El título de este sermón es Asesinato, Engaño, Peligro y Codicia. Este título suena como una fascinante novela de espías, pero de hecho fue el drama real del agente de la CIA Aldrich Rick Ames. Ames cometió lo que ha sido llamado el acto de traición más dañino de la historia de los Estados Unidos. Camuflado como una persona sencilla y afable, usó esa cobertura de amabilidad para empeñar con éxito algo que pudiéramos llamarle las verdaderas mentiras, para tanto el gobierno de los Estados Unidos como para el gobierno ruso. Nadie sospechaba que este agente de la CIA estaba trabajando también para el gobierno ruso. Como un analista de confianza de la CIA, conoció todos los secretos más grandes de los Estados Unidos. Ames, junto a su esposa Rosario, durante 9 años socavaron la inteligencia de los Estados Unidos, pero también socavaron la inteligencia rusa, actuando algo así como doble espías. El 14 de febrero del año 1986, Ames programa su primer contacto con un agente soviético y al día siguiente se descubrió que hizo 4 depósitos de efectivo en sus cuentas bancarias de $124,000 cada depósito. Al año siguiente, el patrimonio de Ames y Rosario, su esposa, llegarían a casi $2 millones. Ames era un verdadero maestro del engaño. Pasó la prueba del polígrafo, una prueba para detectar mentiras, varias veces y todas sin problemas. Así que tanto la CIA como el FBI lo encontraban un espía confiable. Sin embargo, cuando sospechadamente los rusos descubrieron a un agente norteamericano en la KGB en el año 90, la búsqueda frenética de un traidor en la CIA se hizo evidente. ¿Por qué los rusos habrían descubierto nuestro agente? Así que los agentes de la CIA comenzaron a buscar frenéticamente a un traidor dentro de sus filas. En el año 1993 fue cuando los agentes del FBI recuperaron una serie de archivos que habían sido borrados en la casa, en la computadora de Ames, que lo conectaban con la KGB rusa. Así también descubrieron cientos de archivos encriptados que Ames había borrado alocadamente. Cuando finalmente los arrestaron, tanto a él como a su esposa, los vecinos y los excompañeros de trabajo repetían que no parecían espías infiltrados, que eran gente buena. La familia Ames Rosario se habían hecho millonarios vendiendo a los rusos los secretos de la seguridad nacional de los Estados Unidos. Como este caso, hay muchos más, y yo estoy seguro que ustedes tienen nombres, que se registran en el misterioso mundo de la contrainteligencia, espías, agentes dobles, informantes secretos. ¿Y por qué les narro esta historia tan fascinante, pero que nada tiene que ver con la Biblia? Bueno, mis hermanos, porque yo creo que eso precisamente fue lo que ocurrió con Satanás en la tentación en el desierto. Satanás jugó con Jesús al espionaje más mortífero de todos. Hermanos, Satanás trató de reclutar a Cristo para hacerlo desertar de su reino y convertirlo en un espía a su favor. Eso fue lo que Satanás hizo en el desierto. Tratar de reclutar a Cristo para convertirlo en un espía a su favor. Satanás pretendía que el Hijo del Hombre, Jesús, cometiera un acto de traición al Padre. Cada tentación de Satanás fue un intento de atraer al Hijo de Dios para traicionar a su Padre y abandonar la misión que el Padre le había dado. Les dije al principio que esto es una historia de asesinato, engaño, peligro y codicia. Bueno, hermanos, hubo intento de asesinato por parte de Satanás. Satanás tentó a Cristo a saltar del punto más alto del templo.
Hubo engaño y peligro. Satanás intentó engañar a Cristo utilizando el hambre natural del ayuno prolongado para convertir aquella piedra en pan y convertir a Jesús en un agente bajo sus órdenes. Hubo codicia. Satanás ofreció a nuestro Señor no $125,000 4 veces, sino todos los reinos del mundo a cambio que se postrara ante él y desertara y se convirtiera en un espía a su favor. La tentación de Jesús en el desierto fue un intento encubierto de Satanás para inducir a nuestro Señor a cambiar su lealtad, a convertirse en un espía doble, a cambiar y renunciar de su misión. Y si no están de acuerdo conmigo, les pido que lean Mateo capítulo 4, versículos 1 al 11. Y si están de acuerdo, también léanlo. Mateo capítulo 4, versículos 1 al 11 es y será nuestro texto hasta que se acabe esta serie de sermones. Por lo tanto, espero que cada uno de nosotros casi lo tenga aprendido de memoria cuando terminemos esta serie. Dice el texto: entonces Jesús fue llevado por el Espíritu al desierto para ser tentado por el diablo. Y después de haber ayunado 40 días y 40 noches, tuvo hambre. Y vino a él el tentador y le dijo: si eres hijo de Dios, di que estas piedras se conviertan en pan. Él respondió y dijo: escrito está, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Entonces el diablo le llevó a la santa ciudad y lo puso sobre el pináculo, sobre la cima del templo, y le dijo: si eres hijo de Dios, échate abajo, porque escrito está, a sus ángeles mandará acerca de ti y en sus manos te sostendrán para que no tropieces con tu pie en piedra. Y Jesús le dijo: escrito está también, no tentarás al Señor tu Dios. Otra vez le llevó el diablo a un monte muy alto y le mostró todos los reinos del mundo y la gloria de ellos y le dijo: todo esto te daré si postrado me adorares. Entonces Jesús le dijo: vete, Satanás, porque escrito está, al Señor tu Dios adorarás y a él solo servirás. El diablo entonces le dejó y aquí vinieron ángeles y le servían. Descubriendo al enemigo, ese es nuestro primer punto. Descubriendo al enemigo. La personalidad de Satanás y su historia son la base de una doctrina bíblica completa que se llama satanología, pero si la unen a los demonios es más frecuente este nombre, que es la demonología. Cuando se estudia Satanás y los demonios, esa es la parte de la teología llamada demonología. La carrera de Satanás se extiende desde la creación del hombre hasta la eternidad futura. La Biblia está tan llena de referencias a Satanás que es imposible no creer en la existencia del diablo si crees en la Biblia. La Biblia está tan llena de Satanás, de la imagen de Satanás, de referencias a Satanás, que es imposible no creer en la existencia del diablo. Se habla de Satanás específicamente y explícitamente en 9 libros del Antiguo Testamento. En Génesis, Levítico, Deuteronomio, Primera de Crónicas, Job, Salmos, Isaías, Ezequiel y Zacarías. Y de Satanás se habla en casi todos los libros del Nuevo Testamento. De hecho, todos los autores humanos del Nuevo Testamento hablaron de Satanás. Todos. ¿Cuál es el nombre de este personaje que estamos describiendo, de este enemigo? Satanás es la palabra hebrea que significa acusador o adversario o alguien que se resiste. Este término Satanás se usa de hecho 19 veces en el Antiguo Testamento, pero hay algo curioso. De las 19 veces que el Antiguo Testamento usa el término Satanás para hablar de nuestro adversario, 14 de ellas se encuentran en los 2 primeros capítulos de Job. De las 19 veces del Antiguo Testamento habla de Satanás, 14 se encuentran en el libro de Job. Hay un gran debate entre los teólogos, que obviamente yo no me voy a meter en él, que ellos dicen si Satanás se refiere a un nombre propio o a un calificativo. Fíjense a dónde se meten los teólogos, como dice nuestro hermano César, los PhD. Sin embargo, nosotros acá no vamos a entrar en ese debate. Parece ser que a veces la Biblia usa a Satanás como un nombre propio,
y a veces como una descripción de quién es. Lo cierto es, mi hermano, que nuestro enemigo ha usado tanto el engaño, tanto la acusación, que tiene bien colocado su nombre. Bien colocado. A Satanás en el Nuevo Testamento se le llama diablo. La palabra diablo es una palabra griega, por lo tanto nunca se usa en el Antiguo Testamento. La palabra diablo es específica, es una transliteración al español de la palabra griega diabolos, que representa específicamente lo mismo, un acusador, un difamador, un calumniador, y está compuesta del prefijo dia, que significa a través de, y balein, que representa arrojar, tirar mentiras. El término diablo es por tanto el similar griego de la palabra Satanás. Se utiliza 60 veces en el Nuevo Testamento y 40 veces de ellas en los evangelios. En los evangelios. Es el término o nombre usado en nuestro texto en la tentación de Jesús. En el texto de la tentación se le llama muchas más veces diablo que la palabra Satanás, que es una palabra hebrea que se usa también en el Nuevo Testamento. Sin embargo, en Apocalipsis es muy interesante que se usan los dos términos juntos. Eso nada más pasa en Apocalipsis. Mire, en Apocalipsis 12:9 dice, y fue lanzado fuera el gran dragón, la serpiente antigua que se llama Diablo y Satanás, el cual engaña al mundo entero. Y un poquito más adelante Juan dice, y prendió al dragón, la serpiente antigua, que es el diablo y Satanás. Eso donde único se citan las dos palabras, los dos términos para nombrar al diablo o a Satanás, es aquí en Apocalipsis. Ahora, ¿cuál es el origen de Satanás? ¿Cómo se originó este personaje? Satanás y todos los demás ángeles y los ángeles caídos, que también le podemos llamar demonios, fueron creados por Dios como seres espirituales. En Job capítulo 1 se indica que Satanás alguna vez, probablemente, fue uno de los más altos y brillantes ángeles de Dios, con un sitio especial de prominencia en el servicio a Dios. Yo no voy a leer Job 1, pero léalo en la casa. En Ezequiel 28, que también es otro pasaje que describe mucho a Satanás, nos afirma también esto y describe que Satanás antes de pecar era, ¿cómo le dice Ezequiel? ¿Alguien se acuerda? Ezequiel le llama querubín grande y protector en el verso 14. Le llama también que estaba lleno de sabiduría y acabado de hermosura. En el verso 15 dice aún más Ezequiel, sin tacha moral, antes de la caída. Ezequiel también dice que estuvo en el huerto de Dios en el verso 13 y que fue colocado sobre el monte santo de Dios. Así que pudiéramos resumir sobre el origen de Satanás, como dice también un autor. Satanás despertó en el primer momento de su existencia en plenitud de poder y belleza de su exaltada posición, rodeado de la magnificencia que Dios le dio. Se vio a sí mismo como superior a todos en poder, sabiduría y belleza. Únicamente en el trono mismo de Dios pudo ver algo más alto de lo que él poseía, dice este autor. Así que el origen de Satanás es el origen de todos los demás ángeles. Pero Satanás tenía en ese origen una posición más elevada, una posición superior. Veamos también cuál es la personalidad de este ángel caído. Satanás, hermanos, no es una fuerza maligna impersonal. Posee todos los rasgos de la personalidad. Según a los Corintios 11:3 dice que posee intelecto. Apocalipsis 12:17 dice que tiene emociones. Y en 2 Timoteo 2:26 dice que tiene voluntad. Al ser una persona es moralmente responsable por sus actos. Él tendrá que dar cuenta por sus actos ante Dios. Mateo 25:41. Por eso es que la Biblia lo describe como orgulloso, rebelde, sin ley, difamador, mentiroso. Así que habiendo visto a nuestro enemigo, veamos cómo cayó nuestro enemigo. ¿Cómo cayó Satanás? En Ezequiel 28, del 1 al 19, un texto imprescindible para estudiar esta parte de la descripción a Satanás, nos relata que Satanás cayó de la posición que tenía debido a la preocupación por su belleza.
o por su gloria y por causa de una ambición necia de ser como Dios. El pecado de Satanás, hermanos, creció en el autoengaño y terminó con una ambición rebelde. Su rebelión le llevó a inducir a un número de ángeles a unírsele en su oposición a Dios. Eso lo dice Apocalipsis 12:4. Entonces, cuando esta rebelión se dio en el cielo, Dios arrojó a Satanás y a los ángeles rebeldes fuera del cielo hacia la tierra, dice Ezequiel 28, 16 al 17. El Nuevo Testamento, mis hermanos, revela a Satanás como el gobernante de huestes de ángeles caídos, Mateo 25, 41, y como la cabeza de un ejército bien organizado de ángeles de agentes espirituales. Satanás perdió para siempre su posición original como el querubín de Dios, como aquello que era. Dado que Satanás no pudo con este ataque o con su ataque a Dios en el cielo, encaminó sus malévolos esfuerzos contra la creación de Dios, contra la corona de la creación. Yo no sé si ustedes me siguen. Dios expulsó a Satanás para siempre del cielo y Satanás en la tierra, él enfocó su rebelión contra la corona de la creación. ¿Quién es la corona de la creación? El hombre. El hombre. La imagen de Dios, la corona de la creación, Génesis capítulo 1, versículo 26. La actividad de Satanás en la historia humana se registra por primera vez en la Biblia en Génesis capítulo 3. Antes de Génesis 3, no busque la actividad de Satanás. Nos dice Apocalipsis, Génesis 3, nunca dice que fue Satanás el que tentó a la mujer. Nunca lo dice. Siempre dice que fue ¿qué? Una serpiente o la serpiente. Pero nosotros, que tenemos toda la revelación de la Biblia, vemos en Apocalipsis 12:9 que Satanás es ¿qué? La serpiente antigua. Pudiéramos en este punto analizar la forma en que Satanás tentó a Eva y las técnicas que Satanás usó. Pero hermanos, yo no quiero irme del texto de la tentación de Jesús. ¿Ustedes saben por qué no quiero irme? Porque les aseguro que de la tentación de Jesús aprenderemos más que de la tentación de Eva. ¿Por qué razón? Porque en la tentación de Eva vemos al ser humano caído y destrozado delante de las amenazas del diablo. Pero de la tentación de Jesús veremos que Jesús utilizó mejores armas y un resultado infinitamente mejor. Sin embargo, yo no quiero tampoco pasar el acto de la primera vez que Satanás hace y actúa en contra de la humanidad. Solo diré 4 cosas muy rápidas con respecto a esta aparición de Satanás en Génesis 3. En primer lugar, hermanos, lo primero que aprendemos de Génesis capítulo 3 es que Satanás puso las órdenes de Dios bajo una luz negativa. Génesis 3:1, con que Dios os ha dicho no comáis del árbol del huerto, o con que Dios os ha dicho no comáis de todo árbol del huerto. Eso es una manera engañosa de tergiversar la realidad. Porque ¿qué Dios le había dicho realmente a Eva? De todo árbol del huerto podrás comer. Mis hermanos amados, esta es la misma estrategia que Satanás usa hoy a nosotros. Cada vez que en tu mente venga que guardarte santo para Dios, que aborrecer un pecado es aburrido, tedioso, que Dios al no permitirte el adulterio o ver pornografía a jóvenes o rebelarte contra tus padres, al Dios no permitirte eso, está siendo aburrido, monótono y te está librando de algo que va a ser feliz y bueno para ti. Está Satanás usando en tu mente la misma estrategia que usó con Eva. La misma estrategia que usó con Eva. Trayendo una luz negativa al mensaje bendito de Dios. Segundo lugar, Satanás puso en duda la bondad y la justicia de Dios. Génesis 3:4, entonces la serpiente dijo a la mujer, no moriréis, sino que sabe Dios que el día que comáis de él, serán abiertos vuestros ojos y seréis como Dios sabiendo el bien y el mal. Satanás, ¿qué Dios le había dicho en realidad a Eva? Y a Adán. ¿Qué Dios le había dicho a Adán y a Eva?
que el día que comieran de ese árbol, ciertamente morirían. Esa traducción es poco dura, porque la Reina Valera la suaviza un poco, pero la traducción original dice que el día que comieran de ese árbol, muriendo morirían. Muriendo morirían. Satanás le sugirió a Eva que Dios no tenía objetivos buenos al no dejarlos comer del árbol. Y además, que eso no pasaría. La justicia divina no caería sobre ellos si desobedecían. Era las meras amenazas de Dios. Hermano, eso ustedes no lo ven en su vida diaria. Cada vez que nosotros pensamos que el infierno no es real, es Satanás el que nos lo metió en la cabeza. Cada vez que nosotros pensamos que podamos darnos el lujo de cometer este o aquel pecado, de relajarnos aquí o allá, que eso no traerá consecuencias, es Satanás que te lo metió en la cabeza. Tercer lugar, Satanás dijo que el ser humano podía ser como Dios. Y eso se llama transferencia de objetivos. ¿Qué cosa es transferencia? ¿Qué es lo que quiere hacer Satanás? ¿Cuál es su objetivo? Ser como Dios. Él transfirió su objetivo a Eva y le dijo a Eva, oye, Dios no quiere que tú comas porque Dios no quiere que tú seas como Dios. Que tú misma conozcas el bien y el mal y que tú misma puedas trazarte tu futuro. Eso es lo que realmente Dios no quiere que tú hagas o que te pase a ti. Hermanos, eso es otro engaño diario de Satanás. Yo soy autosuficiente, yo puedo tomar mis decisiones. Viene un hermano maduro, viene el pastor de la iglesia y te dice, hermano, eso que estás haciendo no te va a llevar a un buen camino. Hermano, mudarte para ese lugar no es correcto porque ahí no hay una iglesia, porque tu vida espiritual se va a debilitar. Hermano, esa decisión que estás tomando no es correcta. Hermano, ese trabajo que estás teniendo va a acabar con tu matrimonio, pero tú sigues dándole. Yo soy Dios. Yo puedo trazar mis objetivos. Yo puedo. En último lugar, Satanás hizo que el pecado se viera como algo bueno. Ese es siempre su gran objetivo. Siempre es el mismo. Satanás siempre quiere disfrazar el pecado como algo bueno. Génesis 3:6. Entonces la serpiente dijo a la mujer, no moriréis, sino que sabe Dios que el día que comáis de él serán abiertos vuestros ojos y seréis como Dios, sabiendo el bien y el mal. Así que habiendo descrito, mis hermanos, el nombre, el origen, la personalidad y la primera caída del hombre, el primer encuentro del ser humano con Satanás, veamos entonces una última realidad. Satanás está bajo el control de Dios. Mis hermanos, el diablo está bajo el control de Dios. Satanás no puede actuar más allá de los límites establecidos por el Creador, por el soberano, por el gobernador del mundo entero. A esto se refería Martín Lutero en una frase muy controversial en la historia de la iglesia, cuando Martín Lutero decía, aún el diablo es el diablo de Dios. ¿Ustedes se acuerdan de esa frase? A eso se refería. Dice, tratando Martín Lutero de hacer entender a la gente que el diablo no actuaba solo. El diablo también, mis hermanos, es una marioneta bajo el gobierno de Dios. Y Calvino en la Institución estaba de acuerdo con Lutero cuando dijo, Satanás está tan limitado por las órdenes de Dios que está obligado a prestarle servicio. Por eso es que podemos decir, mis hermanos, con este personaje que yo les he citado hasta ahora, ¿cómo un cristiano va a poder recitar Romanos 8:28 si no sabe que el Dios está en control? Sabemos que a los que aman a Dios todas las cosas le ayudan a bien, esto es, a los que conforme a su propósito son llamados. Si no fuera que Satanás está bajo el control de Dios, no pudiéramos decir esa palabra. Habiendo descrito con detalle a nuestro enemigo, pasemos a nuestro texto nuevamente. No sé si es homiléticamente correcto leer el texto, pero lo voy a leer de nuevo. Mateo 4:1-11, porque es un texto largo, pero quiero que se lo aprenda. Entonces Jesús fue llevado por el Espíritu al desierto para ser tentado por el diablo y después de haber ayunado 40 días y 40 noches,
tuvo hambre y vino a él el tentador y le dijo, si eres hijo de Dios, di que estas piedras se conviertan en pan. Él respondió y dijo, escrito está, no solo de pan vivir el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Entonces el diablo le llevó a la santa ciudad y le puso sobre el pináculo del templo y le dijo, si eres hijo de Dios, échate abajo, porque escrito está, a sus ángeles mandará acerca de ti y en sus manos te sostendrán para que no tropieces con tu pie en piedra. Jesús le dijo, escrito está también, no tentarás al Señor tu Dios. Otra vez le llevó el diablo a un monte muy alto y le mostró todos los reinos del mundo y la gloria de ellos y le dijo, todo esto te daré si postrado me adorares. Entonces Jesús le dijo, vete, Satanás. Esta es la única parte del texto que Jesús le trata de Satanás, el término hebreo. Porque escrito estás, al Señor tu Dios adorarás y a Él solo servirás. El diablo entonces le dejó y aquí vinieron ángeles y le servían. Lo primero que aprendemos es que la tentación de Jesús no estaba fuera del control soberano de Dios. Eso lo dice el primer verso. Hermanos, fue el Espíritu Santo el que llevó a Jesús al desierto para que fuera tentado por el diablo. En el desierto de Judea, Cristo pasó del agua del bautismo, lean unos textos antes, al fuego de la tentación. Dice MacArthur en su comentario, una de las grandes verdades de la vida, de la cual ni siquiera el Hijo de Dios resultó exento, es que después de cada victoria viene la tentación. ¿Cuánto podemos experimentar eso en nuestra vida? Yo siempre oigo a nuestro pastor decir lo mismo. Hermano, estamos viviendo tiempos de mucha tranquilidad, la iglesia está llena, agárrense que viene la tentación. Agárrense que viene la prueba. Sí, dice MacArthur, después de cada victoria viene la tentación. Y eso lo dice toda la Biblia, mis hermanos. Tan pronto como Israel salió libre de Egipto, el faraón le persiguió con toda su furia por todo el desierto. Tan pronto como Ezequías terminó de celebrar la fiesta de la Pascua, Senaquerí vino con todo su ejército a atacarlo. Tan pronto como Pablo se le dieron tremendas revelaciones, él tuvo un aguijón en la carne que lo aguijoneaba todo el tiempo. Después de la manifestación bendita del bautismo, donde el Padre decreta que ese es su Hijo amado, vino sobre Jesús la prueba desgarradora del desierto. Durante 40 días Satanás atacó a Jesús con tres cosas que Bunyan nos dice en El progreso del peregrino: con los deseos de la carne, los deseos de los ojos y la vanagloria de la vida. Trató de tomar control de la humanidad sagrada de Jesús. Satanás tentó a Jesús hacia la independencia, la indulgencia y la idolatría, que la vamos a describir en esta serie. Dijo alguien, le tentó para que se alejara de la voluntad de su Padre, de la palabra de Dios, y le tentó, mis hermanos, para que se alejara de la cruz. Ese era su objetivo fundamental, que la sustitución de Cristo no fuera necesaria al ofrecerle a Cristo gloria sin cruz, algo que es imposible. Ahora, amados hermanos, yo quiero que juntos analicemos 9 realidades acerca de Satanás que se desprenden claramente de la tentación. Y quiero, mis hermanos, que estén atentos, porque estas 9 realidades son esenciales para nosotros. Estas 9 realidades las vamos a empezar a ver aquí, pero no las terminaremos en este sermón porque son demasiado profundas. Primera realidad, Satanás es un enemigo real. Mis hermanos, eso tenemos que saberlo. En Mateo capítulo 4, versículos 1 al 11, nuestro texto de la tentación, nosotros vemos a un enemigo real. Todo en este pasaje debe ser tomado literalmente. Ahí estaba un Salvador real, retornaba de ser bautizado de un río real, el Jordán, y fue puesto en un desierto real, el desierto de Judea, llenado con un poder real, el poder del Espíritu Santo, durante un periodo real de 40 días, y estuvo realmente sin comida
y fue atacado por un enemigo real, que es Satanás. No hay ningún lenguaje figurado en este texto. No hay metáforas, como algunos herejes tratan de decirnos. Jesús se enfrentó acá a ese enemigo que hemos descrito con toda su fuerza y todo su poder. Mis hermanos, Jesucristo es el objetivo a batir de Satanás. El diablo se opone a Cristo y a todos los que viven para Cristo. El diablo conspira con matar a Cristo desde su nacimiento. Mateo capítulo 2, 16 al 18. Vemos la conspiración de Satanás para matar a aquel niño. El diablo intentó derrotar acá a Cristo en el desierto. El diablo usó a sus más fieles amigos para derrotarle. Fíjense, mis hermanos. El diablo usó a Pedro para tratar de derrotar a Jesús. Y alguno de nosotros pensará, es que Pedro no le amaba. No, mis hermanos, Pedro amaba a Jesús entrañablemente. Y porque le amaba, el diablo utilizó ese amor de Pedro para tentar a Jesús nuevamente. Mateo 16, 21 al 23. Cuando yo leo este texto, mis hermanos, yo de verdad me erizo. Desde entonces comenzó Jesús a declarar a sus discípulos que le era necesario ir a Jerusalén a padecer mucho de los ancianos y de los principales sacerdotes y de los escribas, a ser muerto y a resucitar al tercer día. Cuando Jesús le dijo eso a los discípulos, él los reunió y les dijo, miren, ahora empieza la parte final de mi ministerio y es imprescindible que esto pase. Yo voy a ir a Jerusalén, yo me voy a alejar de ustedes y yo voy a morir por mi pueblo en una cruz. Miren la respuesta de Pedro. Entonces Pedro, tomándolo aparte, comenzó a reconvenirle diciendo, Señor, ten compasión de ti. En ninguna manera esto te acontezca. El diablo intentó derrotar al Señor a través de pruebas, de traerle pruebas, pero ahora él usa a Pedro con ese corazón amante y Pedro traía un argumento correcto. Un argumento correcto, como el que nosotros traemos muchas veces. Hoy me siento mal, lo que voy a es ir a dormirme a la iglesia. ¿Cuántas veces ha venido eso a tu mente? Hoy estoy tan cansado del día de ayer de trabajo. Lo que voy a hacer es dormirme orando en mi devocional. Pero Jesús, volviéndose, le dijo a Pedro, quítate delante de mí, Satanás, porque eres tropiezo, porque no pones la mira en las cosas de Dios, sino en las de los hombres. Y ustedes podrían decir, no, eso es metafórico. No, mi hermano, Jesús vio a Satanás en la cara de Pedro. Mis hermanos, si eres cristiano, si tú eres una persona que cuando te acuestas en la cama dice, yo soy un redimido por la obra de Cristo, tú tienes un enemigo real cuyo objetivo es destruir tu vida, destruirte, destruir toda la obra que Cristo ha hecho en ti, apagar tu luz, ridiculizar a Cristo a través de ti y acabar con la obra que Él ha hecho. Así que Satanás es un enemigo real. En segundo lugar, hermanos, Satanás es un engañador mortal. El engaño es su gran arma. Nada de lo que ofrece Satanás es en verdad lo que parece ser. Nada de lo que ofrece Satanás es verdad, nada. Por tanto, la tentación a pecar es su arma más mortífera. Disfrazar el pecado, hacerlo ver más delicioso, aparentemente codiciable, ligero, con final feliz. Esta es su gran estrategia. Amado hermano, usa este principio en tu vida. Cuando tú tengas que darle mucha vuelta a algo en tu vida, estás haciendo la obra de Satanás. Cuando tú tengas que justificar algún acto tuyo, que tú sabes que está mal, que tu conciencia te lo está gritando, pero tú tienes que justificarlo mucho, tú tienes que embellecerlo demasiado, tú tienes que darle una envoltura. Eso es Satanás obrando en ti. No hay nada más parecido a la tentación
que el anzuelo con la carnada del pescador. Nada más parecido. Por fuera parece hermoso, pero adentro está muerte, muerte, muerte. Por eso Pablo lo dice en Efesios capítulo 6, versículo 11, dice, vestíos de toda la armadura de Dios para que podáis estar firmes contra las acechanzas del diablo. La palabra acechanzas del diablo, la palabra griega es metodeias. La mejor manera de describir esa palabra es como cuando un tigre salvaje se esconde entre los árboles para con mucha astucia esperar que el animal se acerque y luego avalancharse sobre él, venir sobre el animal. ¿Ustedes no han visto eso en los Discovery? Eso es lo que Pablo dice ahí. El diablo pone acechanza, mi hermano, esa imagen que el mundo da del diablo con eso horrible que todo el mundo repele, ese personaje horrible que todo el mundo... Eso no es el diablo. Yo creo que el diablo inventó eso para que la gente piense que eso es él. El diablo viene sobre nosotros como ángel de luz. Él no es tonto. Él es un enemigo demasiado astuto. Por eso Pablo dice que tenemos que estar firmes contra las acechanzas, contra los metodeias, contra el método ese como el tigre escondiéndose para venir en el momento imprevisto y acabar contigo. Satanás nunca ataca frontalmente. Siempre ataca con sigilo, con premeditación, con astucia, con ofertas atractivas. Ese es su método. Nunca Satanás actúa así. Me apareció un trabajo que tengo que trabajar los domingos en el cual cobro menos. Eso no es Satanás. Nunca. Nunca. El salario en el que tú tienes que trabajar los domingos cobras el doble. Realidad número 3. Miren esta. Satanás es un creyente genuino. Satanás es un creyente genuino. A Satanás no le queda la menor duda de que Dios existe, de que Jesús murió en la cruz por su pueblo. Satanás no tiene dudas de eso. Satanás es un personaje doctrinalmente correcto. Él sabe que Jesús es Dios. Él sabe que Él es Dios. Él es un creyente en el Hijo de Dios y en la palabra de Dios. Cuando veamos el texto de la tentación de Mateo 4, veremos que Satanás cree en lo que Dios dijo. Él lo cree. Él eso no lo da por ser una mentira. No, mis hermanos, Él disfraza la verdad de Dios. Él la disfraza porque Él sabe que es verdad. Eso es lo que hace que esta guerra contra la tentación de Satanás sea tan mortal. Y es el hecho que el diablo sabe claramente cuál es su objetivo. Él cree claramente que Dios existe. Él cree claramente que las promesas de Dios son verdad, pero Él quiere que tú seas librado de esas promesas. Mis hermanos, 2 veces en la tentación Satanás afirma la deidad de Jesús. 2 veces en la tentación Satanás afirma que Él estaba luchando contra Dios mismo. La Biblia de las Américas, la Reina Valera no nos ayuda mucho. En el verso 3 dice el texto, y vino a él el tentador y le dijo, si eres hijo de Dios, di que estas piedras se conviertan en pan. En el verso 12 dice más abajo, si eres hijo de Dios, échate abajo porque escrito está, a sus ángeles mandará cerca de ti y en sus manos te sostendrán para que no tropieces con tu pie en piedra. En la Reina Valera no podemos percatarnos de toda la confesión de Satanás en estos 2 textos. Porque la Reina Valera comete un pequeño error y también lo comete la Biblia de las Américas. El término sí no es la mejor traducción de ese texto. La Biblia textual es mucho mejor en eso. Satanás no le dijo, bueno, si tú eres el Hijo de Dios, si tú dices que eres el Hijo de Dios, di que estas piedras se conviertan en pan. No. Satanás más bien le dice, ya que tú eres el Hijo de Dios, entonces haz eso. La Biblia textual dice, llegando el tentador le dijo, ya que eres hijo de Dios, di que estas piedras se conviertan en pan. Y el verso 6 dice la Biblia textual y le dice, ya que eres hijo de Dios, échate abajo. Hermanos, el diablo es ortodoxo en su teología. Él sabe
que él se estaba enfrentando al bendito y divino Hijo de Dios. Dice Steve Lawson, escuche, Satanás es mucho más orgulloso, es mucho más ortodoxo que el ateo incrédulo o el agnóstico incrédulo que rechaza las cardinales doctrinas del cristianismo. La Biblia dice, ¿crees que Dios es uno? Muy bien. Los demonios también. Santiago capítulo 2, versículo 19. Así que Satanás y sus demonios creen en Cristo, creen en el infierno y creen en el juicio. Satanás cree y conoce la palabra de Dios. Cuando Satanás, dice el texto, entonces el diablo le llevó a la santa ciudad y lo puso sobre el pináculo del templo y le dijo, si eres hijo de Dios, échate abajo, porque escrito está, a sus ángeles mandará acerca de ti y en tus manos te sostendrán para que no tropieces con tu pie en piedra. Yo les pregunto, ¿cuántos se saben ese texto de memoria? Bueno, eso es un texto directo del Salmo 91, 11 al 12. Nosotros no nos lo sabemos de memoria, pero Satanás sí. Satanás sabe la Biblia. Dicen los teólogos, lo más probable y lo más natural del texto era que Satanás no llevara un pergamino al desierto. Él sabía la Biblia de memoria. Y él sabía que en el Salmo 91 hay una promesa hecha al Mesías. Y esa promesa decía que el Mesías se podría tirar y sus ángeles iban a socorrerle. Él usó la verdad, esa verdad la usó y la maquilló y se la lanzó a Jesús. Se la lanzó a Jesús. Hermanos, para torcer las escrituras, lo primero que tienen que hacer los falsos maestros es conocerla. Es conocerla. Para engañar a mucha gente, Satanás usa con astucia la Biblia. Y ese objetivo es el objetivo de engañar a Jesús. Vuelvo de nuevo, mis hermanos, no tengo temor de ser repetitivo. ¿Cuántas veces me he encontrado yo, hermanos, y recientemente me pasó eso con el pastor presente? Alguien vino a nosotros dos, no sé ni por qué fue a mí ahí en aquel potaje, pero ahí estaba yo, vino a nosotros dos con un texto. Miren, hermano, esto pasó así exactamente. Esa persona vino a nosotros y le dijo, pastor, primero a mí, porque pasan por mí para ver si yo caigo primero, como yo no tengo al pastor cerca, pero yo enseguida la referí a Joel, a esa persona. Y me dijo, mira hermano, lo que encontré en la Biblia, ¿que es lícito divorciarme? Sí, yo puedo. Espérate mi hermano, espérate un momentico, déjame volver a leer el texto. Vamos a ver al pastor. Hermano amado, cuando a ti se te ocurra una idea y la quieras apoyar con textos bíblicos, es el diablo empaquetando y embalando tu pecado. Esa persona no está entre nosotros, hermano. ¿Bien? No hay nadie entre nosotros que esa persona no está entre nosotros. Fue una persona ajena y externa. Pero les comento, cuando el diablo te trae un texto de la Biblia para que tú hagas algo que va en contra de tu conciencia, hermano amado, eso es el diablo, esa no es la Biblia. Esa no es la palabra de Dios. Esa no es la palabra de Dios. Yo tengo que trabajar el domingo. Pues mira, segunda de Tesalonicenses 3:10 dice que el que no trabaja, que tampoco coma. ¿Cuántas veces justificamos nuestra falta de fe y nuestra falta de confianza en el Señor con ese término de ser prudentes, de la prudencia de Proverbios, de Eclesiastés? ¿Cuántas veces barajeamos textos bíblicos para justificar actos y decisiones que sabemos, mis hermanos, que no están bien? Pues mis hermanos, muchas de esas veces, para no ser absoluto, muchas de esas veces es Satanás usando la Biblia para hacerte caer. Muchas de esas veces. Las otras, que no es Satanás, es tu propio pecado. Es ese enemigo que tú llevas dentro. Realidad número 4. Satanás es un Dios falso. Satanás es un Dios falso. La principal ambición de Satanás es ser Dios y ser adorado. Esa es su ambición número 1. Esa ambición de adoración le llevó a tentar al Señor para que se postrara y le adorara.
Satanás quería que el Hijo de Dios, la segunda persona de la Trinidad, se arrodillara delante de él y le adorara. Otra vez le llevó el diablo a un monte muy alto y le mostró todos los reinos del mundo y la gloria de ellos y le dijo, todo esto te daré si postrado me adorares. Satanás es muy parecido al dinero falso. Intenta circular como verdadero, pero no es más que una imitación barata de Dios. Satanás quiere ser obedecido, quiere ser amado, quiere ser adorado. Por tanto, cada deleite en el pecado, cada acto de rebeldía contra la ley de Dios, cada obediencia a sus tentaciones, no es más ni menos que un acto de adoración y servicio a Satanás. Juan capítulo 8, versículos 42 al 44, mis hermanos, yo creo que dice exactamente eso en las palabras de Jesús. Jesús entonces les dijo, si vuestro Padre fuese Dios, ciertamente me amaríais. Porque yo he salido de Dios y he venido, pues no he venido de mí mismo, sino que Él me envió. ¿Por qué no entendéis mi lenguaje? ¿Por qué no podéis escuchar mi palabra? Vosotros sois de vuestro padre el diablo, y el deseo de vuestro padre queréis hacer. Él ha sido homicida desde el principio y no ha permanecido en la verdad, porque no hay verdad en él. Cuando habla mentira, de suyo habla, porque es mentiroso y padre de mentiras. Dice R.C. Sproul, comentando este texto, la relación de verdad y justicia ha sido prominente en este evangelio, en el evangelio de Juan. La gente ama las tinieblas, la mentira, en vez de la luz, que es la verdad, porque sus obras son malas. Un contraste aterrador es evidente en este texto. ¿Cuál es el contraste? El contraste es muy triste, mis hermanos. El contraste es, dice Sproul, solo hay dos opciones, Dios y Satanás. Solo hay dos señores a los que sirves. ¿Sirves a Dios por medio de la fe, obedeciendo sus mandamientos, o sirves a Satanás? Amados hermanos, yo realmente espero que esta serie traiga sobre nosotros la importancia de tomar nuestras armas, de acabar de empezar a luchar contra el diablo. En el próximo sermón seguiremos trayendo realidades acerca de Satanás y seguiremos desenmascarando sus artimañas. Pero yo no quiero terminar este sermón sin una palabra de aplicación. Esta tentación de Satanás se repite una y otra vez en el desierto de nuestros corazones. El campo de batalla ahora está dentro de nosotros. Satanás nosotros hermanos somos más vulnerables que Jesús a la tentación. Eso, oye, qué clase de verdad tú acabas de decir, pero ustedes podrían hasta reírse y todo. Claro. ¿Ustedes saben por qué? Porque Satanás tiene dentro de nosotros un aliado que no tenía en Jesús. Nosotros tenemos un enemigo dentro. Y ese enemigo, Pablo dice en Gálatas 2:20, que es el yo, al cual Pablo también le dice en Romanos 7, este cuerpo de muerte. Ese aliado no estaba en Jesús, no lo tenía Jesús, pero sí está. Es el enemigo que está dentro de nosotros. Por lo tanto, mis hermanos, Satanás conoce que tú eres vulnerable. Hay un gran campo de batallas que se tiene que librar en tu mente, en tu conciencia, a lo que la Biblia llama en tu corazón. Por tanto, Satanás nos ataca tratando de atraernos a la codicia, a ver al otro que prospera y tratar de con codicia, tratan de traer sobre nosotros la mundanalidad. ¿Qué cosa es la mundanalidad? Usar los métodos del mundo, hermano. Usar los métodos del mundo. Satanás trata de atraernos al chisme, a la amargura. Él busca tentarnos en nuestro egocentrismo, haciéndonos pensar que nosotros somos la última Coca-Cola que hay en el desierto. Hermanos, si vamos a triunfar sobre las tentaciones, debemos resistir a Satanás. Y si tú eres creyente, tú tienes armas para resistir a Satanás.
En Santiago capítulo 4, versículo 7, Santiago dice, resiste al diablo y huirá de ti. Debemos luchar. Si tú te conectas con el reino los domingos y en las reuniones públicas, pero tienes una vida espiritual enclenque y estás desnutrido de la palabra porque te pasas los días lejos de Dios, tú estás desertando de la lucha contra el enemigo. Por lo tanto, mi hermano, si tu realidad es esta, no te sorprendas que el día de mañana estés en el campo del enemigo. Es lo natural. Si tú te conectas con el reino los domingos y tu vida espiritual es una vida enclenque, desnutrida de la palabra, mi hermano, no te sorprendas que el día de mañana te halles en el campo del enemigo. No te sorprendas cuando te encuentres enredado en pecados groseros, cuando te encuentres con una familia destruida y una vida espiritual destruida, porque mi hermano, hace mucho tiempo que rendiste tus armas y desertaste de la lucha. Segunda Timoteo 2:4 dice, ninguno que milita se enreda en los negocios de la vida a fin de agradar a aquel que le tomó por soldado. Fíjense que eso es un lenguaje de lucha. Pablo le dice a Timoteo, no te enredes porque tú estás en una milicia. Y en esa milicia tienes que comportarte como un soldado. Y Hebreos capítulo 2, versículos 1 al 3 dice, por tanto es necesario que con más diligencia atendamos a las cosas que hemos oído, no sea que nos deslicemos. Hermano, ¿qué tú haces con la palabra que se dice desde el púlpito cada domingo en esta iglesia? ¿Qué haces entre semana con ella? ¿Qué haces con la palabra de Dios? Mi hermano, a veces yo trayendo esto a mi misma vida digo, Señor, tantos sermones buenos que yo he escuchado y todavía yo patinando en el mismo charco. Tanta palabra de Dios que yo he leído, tantos sermones que han pasado por mis oídos y yo patinando en el mismo charco. Es necesario que con más diligencia atendamos a las cosas que hemos oído, no sea que nos deslicemos. Porque si la palabra dicha por medio de los ángeles fue firme y toda transgresión y desobediencia recibió justa retribución, ¿cómo escaparemos nosotros si descuidamos una salvación tan grande? Mi amado hermano, mi amada hermana, tú no tienes en la frente una marca que te asegura que eres hijo de Dios. Y si no, enséñamela después cuando termine esto. Las marcas debes encontrarlas en tu corazón, en tu conciencia. Nadie puede reclamar para sí ninguna cercanía, ninguna salvación, ningún calificativo de hijo de Dios si no está viviendo como hijo de Dios. Nadie puede decir que es hijo de Dios aquí si no vive los 7 días de la semana como hijo de Dios. ¿Cómo escaparemos si descuidamos una salvación tan grande? Hermano, no le hagas el juego al diablo. No te dejes abatir. Levántate y pelea en la batalla. Vamos a orar. Padre, nosotros con tristeza en nuestros corazones, por nuestras desobediencias, por nuestros descuidos, por ese deslizarnos, nosotros te rogamos, Señor, que nos perdones, que tengas misericordia de nosotros, que renueves dentro de nosotros un espíritu recto. Padre Santo, nosotros te pedimos perdón por nuestros pecados. Nosotros te pedimos, Señor, que nos des fuerzas para poder luchar en esta batalla contra el enemigo. Que nos ayudes a vencer, que nos ayudes a mortificar nuestra carne y a luchar y a huir del diablo. Danos fuerza, Señor, nosotros somos demasiado débiles, no podemos. Padre Santo, levanta en esta iglesia una generación de hombres y mujeres
que con sus rodillas destrozadas puedan decir que han luchado la batalla, que han ganado la batalla, que están dándole la batalla al diablo. Padre Santo, nosotros te rogamos que nos des la sinceridad para poder proclamar que somos hijos tuyos y que somos gente que está en esta lucha por la santidad. Te lo rogamos en el nombre de Jesucristo. Amén.